Del verso 1 al verso 10 lo vamos a leer antifonalmente para la gloria y honra del Señor. Todo lo tenemos, iglesia. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La iglesia dice amén. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si Aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que haber recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a ministrar bajo el tema: si la iglesia comprendiera. Señor amado, muchas gracias. Mi alma te alaba y te bendice, Señor amado. En esta noche, Señor amado, venimos ante tu presencia, Padre, creyendo, Señor amado, que tú sigues obrando, tú sigues hablando, tú sigues cambiando la vida a través de tu palabra, a través de tu santo evangelio, mi amado Dios. Y esta noche no será la excepción, mi amado Dios. Yo te pido, Señor amado, que quites de nuestra mente toda turbación, Señor amado, toda distracción, Señor amado. El diablo quede avergonzado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Todo lo que el enemigo quiere poner en nuestros corazones, en nuestra mente, mi amado Dios, quede inoperante por el poder de tu palabra, mi amado Dios. Creo a tu palabra, Señor amado, que fiel y verdadera, Señor amado. Me quito yo, Señor amado, que seas tú obrando para la gloria y honra de tu nombre, mi amado Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Bendito el Señor que vive y a su nombre. Bendito el Señor. Hoy muchos se pusieron de acuerdo en descansar, ¿verdad? Ese airecito como que está acomodando a muchas personas. Satanás, que el Señor lo reprenda. No pierde tiempo, iglesia. La iglesia de Galacia, hermanos. La iglesia de Galacia fue una de las naciones que el apóstol Pablo visitó y llevó el mensaje de la gracia, el mensaje de la fe, el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa iglesia se convirtieron personas que eran conocedoras de la ley, personas que eran judías específicamente. Se convirtieron, hermanos, y cuando el apóstol Pablo aconteció algo muy terrible, por lo cual la iglesia de Galacia, y es decir, las iglesias de Galacia, porque esta palabra de Dios se refiere como epístola, porque va a muchas iglesias, y usted lo puede verificar en el verso 2, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Eran muchas iglesias en ese lugar, hermano, y había el enemigo infiltrándose en esa área a través de esos hermanos convertidos, pero que no querían rehusarse a vivir conforme a la ley de Moisés. Y acontecieron dos cosas que golpearon fuertemente la fe de aquellas iglesias. Una de ellas fue el persuadir a la gente del evangelio que Pablo les había enseñado. Por eso el capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él se presenta y empieza a defenderse de una manera principal, dándose a conocer de que Dios lo llamó como apóstol. No lo llamó el hombre, no lo puso el hombre, sino que fue Dios. Y también
había aquellos hombres judaizantes que empezaron a disertar aquella enseñanza, hermano, de que tenían que llevar el evangelio mixteado con la ley, hermano, cuando la Biblia nos enseña que ya la ley, mi hermano, no es que ya no sirva para nada, sino que ya la ley queda en el olvido, porque es el ayo, es como quien dice, fue nuestra nana, fue nuestra cuidadora, pero la que viene a perfeccionar nuestra vida, la que nos acercó a Dios, fue la gracia, fue la fe en Jesucristo, porque solamente en Cristo Jesús pudimos y se puede encontrar salvación. Estamos aquí, iglesia, de la ofrenda de palmas al Señor. Querían volvernos a los reglamentos de la ley. No es malo el conocimiento. Hoy en estos días, hermano, hay conocimiento en muchas áreas. Hay teólogos, pero teólogos, mi hermano, que tergiversan la palabra. Teólogos que no creen ni siquiera en el mover del Espíritu Santo. Teólogos que no creen ni siquiera en las manifestaciones, en los dones del Espíritu Santo. Esos teólogos, a la luz de la palabra, mi hermano, solamente tienen letra y se quedarán en la letra. Porque lo que vivifica en nuestra vida es el Espíritu Santo. No es malo conocer, no es malo el conocimiento, mientras a usted y a mí no nos dañe. Aquellos hombres se habían convertido y no habían rehusado en creer en Jesús, pero como que todavía le ponían un stop para poder heredar la salvación. Aceptaron a Jesús, el evangelio de Jesús, a Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Pero aún decían, necesitamos ser circuncidados. Necesitamos vivir bajo los rudimientos de la ley de Moisés que Dios le dio. Y empezaron a tener esa discordia, hermano. Empezaron a tener esa discordia. Y empezaron a tener esa lucha. Empezaron a provocar a aquel pueblo, a decirle, lo que el apóstol Pablo les está diciendo no va de acuerdo a las leyes. Hoy en estos días está aconteciendo esto, iglesia. Hoy en estos días usted y yo lo estamos viendo, que Satanás, que el Señor lo reprenda, está poniendo al pueblo de Dios frente a la incredulidad, frente a la discordia, frente a la duda, el pueblo de Dios. Porque cuando escucha el evangelio, de tanta basura que se está moviendo en estos tiempos, mucho pueblo que no quiere tener intimidad con Dios, mucho pueblo que no quiere tener esa relación con Dios, empieza a dudar. Porque dicen, allá hay una iglesia judía mesiánica, allá están los bautistas, allá están los unitarios, allá están, qué sé yo, los testigos de Jehová, allá están diferentes religiones. Y la gente está como quien dice, ¿a quién voy? ¿Quién es la buena? ¿Dónde me debo posicionar? Y lastimosamente se podría decir que estuviéramos más tranquilos que pasara con el mundo, porque el mundo todo lo que escucha lo agarra y lo atesora y lo quiere vivir. Pero qué tristeza lo que está pasando en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí se predica conforme a la luz de la palabra, conforme a la inspiración del Espíritu Santo, para que llegue a los corazones que Dios quiere tratar con la vida, que Dios quiere tratar y transformar los corazones. Y aún el pueblo está poniendo esa duda. El pueblo de Dios, el pueblo que escogió, que lavó con su sangre, el pueblo que ha experimentado el mover del Espíritu Santo. Mire qué terrible. Jesús puso apóstoles y les rindió el evangelio, les permitió que dirigieran el evangelio. Eso usted lo encuentra en el libro de Hechos capítulo 2, verso 2. Para que todos nos rijamos bajo las enseñanzas de los apóstoles, dice la Biblia. Dios lo habló primero y Pablo no descuidó esa iglesia. En todas las iglesias donde Pablo iba y predicaba el evangelio y se levantaba una obra, habían dos acontecimientos: se ponía un pastor o se levantaban ancianos temerosos y con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál era la función de esos hombres? Cuidar de aquella iglesia, velar que no se infiltrara nada, que no se desviara nada de lo que los apóstoles habían establecido por mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Aleluya. En esas iglesias había ancianos. Ahora usted y yo podemos usar nuestra mente. El apóstol Pablo empieza diciéndoles que él
fue llamado por Dios, que le daba gracia a los hermanos que estaban con él, que le daba la gloria al Señor porque Cristo lo había redimido de los pecados, pero se admira porque tan repentinamente se habían desviado del evangelio que Jesús les había entregado. Y él mismo lo dijo: no fui amado por hombres, no fui puesto por hombres, fui puesto por Dios. Yo les entregué el evangelio que Cristo me dio que les entregara. Ahora usted y yo pudiendo analizar, si había ancianos, ¿por qué razón aquella iglesia se estaba desviando? Si habían personas que estaban a cargo de aquellas iglesias, no define cuántas, no define si fueron 2, si fueron 3, no define los pastores, pero ninguna iglesia se rige sola, ninguna iglesia se manda sola. En todas las iglesias tenían que haber puesto ancianos o pastores, y ahí quizás habían ancianos, pueblo. Y usted y yo podemos analizar por qué razón los llevó a tal grado de tener incredulidad de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Amén, aleluya. Incredulidad, uno de los pecados que no tienen perdón si no hay un arrepentimiento genuino. Aquella iglesia se había arrepentido, aquella iglesia había aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero se desvió, se descuidó. Satanás estaba metiendo sus tentáculos a través del desvío de la enseñanza de Cristo y nos estaba desviando del propósito de la salvación, del blanco perfecto, de la concentración que tenía que tener aquella iglesia y tenemos que tener el día de hoy. Hoy el enemigo, que el Señor lo reprenda, está usando la incredulidad. Desde el principio, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha puesto en duda las palabras y los estatutos de Dios. Vemos en el principio cuando Satanás le dijo a Eva: ¿acaso el Señor dijo que no comieras ni tocaras de este fruto? Puso en duda, puso en discordia. Es que si ustedes comen van a ser semejantes a Él. Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre quiere abolir, dejar en ridículo las palabras de nuestro Señor, la palabra de Dios. Y eso nunca lo ha dejado de hacer. Satanás, que el Señor lo reprenda, usa una de las armas más terribles en la iglesia de la actualidad: la incredulidad. Muchas veces no vemos el mover del Espíritu Santo por la incredulidad. La Biblia dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque en nosotros tenemos la enseñanza. Dios nos viene y nos prepara, y quizás empezamos, como dice en el libro de Gálatas capítulo 13, en el Espíritu, y estamos terminando en la carne. ¿Cómo es eso? Si usted y yo un día fuimos convencidos por el poder de Dios, no fuimos convencidos por parábolas, por cuentos, por anécdotas. No, fue por el mensaje de Cristo, el mensaje de amor en aquella cruz del Calvario, que lo dio todo, que lo dio por usted y por mí. Ese mensaje que se le había dado a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, estaba poniéndose en duda, y el enemigo estaba tomando ventaja. El enemigo estaba poniendo enemistad, el enemigo estaba poniendo división en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que acontece en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 20 y algo nos habla de los deseos de la carne, los acontecimientos de la carne, que son enemistad contra Dios, pleitos, iras, contienda. Imagine todo lo que estaba aconteciendo en esa iglesia. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, se estaba infiltrando de una manera astutamente. Satanás no se le va a presentar a usted y a mí de una manera en que a usted y a mí no se nos sea, como quien dice, agradable. Satanás se va a presentar agradable siempre. Él no se va a presentar feo, él no se va a presentar horrible para asustarlo, para ahuyentarlo. No, Satanás, que el Señor lo reprenda, se empieza con la labia. Amén. Satanás, que el Señor lo reprende, empieza con la astucia de la mentira. Dice la Biblia que Él es padre de la mentira, porque Él es mentiroso desde el principio.
La incredulidad, iglesia, la incredulidad en el pueblo de Dios hoy está aconteciendo de una manera terrible. Vemos el mover del Espíritu Santo, vemos el mover de la palabra de Dios que se está predicando, y la iglesia no quiere creer. Quizás el mismo Espíritu Santo está llegando a tu corazón y te está redarguyendo de la condición en la que te encuentras, y no queremos reconocer que Dios nos está hablando a tiempo. El Evangelio de Dios, hermano, es para valientes, dice la Biblia. Y aquella persona que es valiente no lleva una característica de, como quien dice, mejor que otro. No, una persona valiente es aquella que quizás va a caer, va a desmayar, pero se va a volver a levantar porque reconoce que necesita de Dios. Que es lo que Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado solos. Pero si usted y yo aceptamos la incredulidad en nuestras vidas, iglesia, Dios no se puede acercar. La Biblia dice que cuando Jesús fue a unos lugares donde no lo dejaron entrar, Dios no se rehusó. Dios se fue. Y en muchos lugares no ocurrieron milagros porque no creyeron. Dios es caballeroso, iglesia. Tenemos a un Dios que nos dejó autoridad, nos dejó poder para la gloria y honra de Él, dársela a Él. Nos dejó ministerio, nos dejó talentos. Hoy muchas veces tenemos ministerio, pero no lo queremos ejecutar porque no creemos en nosotros mismos. Y si Dios puso su confianza en ti, puso su confianza en mí, nosotros debemos de creer que Él es con nosotros. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Él sigue ahí, presente, para que usted y yo busquemos del Señor, nos preparemos para Él. La incredulidad ha puesto en duda lo que Dios ha hecho por la humanidad. Cuando usted escucha, usted le predica al mundo. Hoy el mundo está en tu corazón más duro. Hoy el mundo está lleno de argumentos, de filosofía, de anécdotas, de, como quien dice, de pensamientos filosóficos. Y no se les es fácil como penetrar esa palabra. ¿Por qué? Porque creen que ya no hay Dios. Por todo lo que pasa no hay Dios. Por todo lo que acontece no existe Dios. Por todo lo que sucede, ¿para qué venir a una iglesia? ¿Para qué reunirme con personas? He escuchado personas que le dicen a uno: yo no voy a ese lugar porque ¿para qué si hay mucha gente hipócrita? Hay argumentos que están no dañando el evangelio, están dañando el acercamiento que Dios quiere tener con el hombre. Satanás, que el Señor lo reprenda, trabaja en todo momento. Por eso usted y yo debemos de seguir siendo sal y luz. Porque si nosotros nos volvemos insípidos, iglesia, ¿qué podemos disertar a aquellas almas, a aquellas vidas que necesitan del evangelio de Dios? Si en nosotros no hay fe. Se recuerda lo que acontecieron con los discípulos. Señor, ¿por qué no lo pudimos echar? No pudimos echar fuera a este demonio. Señor, mira, despiértate, calma, mira que perecemos. Hombres de poca fe. La fe se está poniendo en tela de juicio en el mundo. ¿Por qué no me enfatizo en el mundo, hermano? Porque un día usted y yo estuvimos ahí. Y un mensaje de salvación llegó a través de una boca, de un hombre y una mujer, a través de una alabanza, de un mensaje. Y quizás nuestro corazón estaba duro, ciertamente. Quizás estaba entenebrecido, quizás estábamos cegados. Pero Dios tuvo misericordia. Nuestro corazón quizás estaba un poquito más doblegado. Pero vemos que la ciencia aumenta y la Biblia nos rectifica eso. Y la maldad aumenta y el amor se enfría más. Hoy no hay piedad. Hoy no hay resentimiento. Hoy no la piensan dos veces para dañar al hombre, para dañarse a sí mismo. La salvación que a usted le ha dado Dios, a mí,
Satanás se la quiere robar a costa de todo, iglesia. A costa de todo, Dios la quiere, Satanás se la quiere robar. Estamos aquí, iglesia. Bendito el Señor, de la ofrenda de palmas a Dios. ¿Qué debemos comprender entonces como iglesia? Es decir, nosotros como iglesia debemos de abrazar algo, debemos de contener algo, rodear algo. ¿Y qué es? El Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo en aquella iglesia se estaba en cierta manera descuidando en todas las áreas, desde el liderazgo hasta el más pequeño fue afectado en la incredulidad. Satanás, que el Señor lo reprenda, Él es paciente. Él no va a ser apresurado para hacer las cosas, iglesia. Él sabe esperar. Él espera con paciencia. Y cuando ve el momento oportuno, ataca. Y si usted y yo no estamos preparados, Él es certero cuando Él ataca, que el Señor lo reprenda. El Espíritu Santo de Dios lo debemos aplicar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Satanás se está metiendo en todas las áreas, en los matrimonios, en los jóvenes, en las escuelas, en los trabajos, en las naciones. En todo lugar, Satanás, que el Señor lo reprenda, se está metiendo. Y por eso el tema de hoy, usted podrá decir, si la iglesia comprendiera, es decir, si la iglesia contuviera, si la iglesia rodeara, si la iglesia abrazara al Espíritu Santo de Dios en su vida, en su diario vivir, iglesia, nosotros tendríamos una palabra rema, nosotros tendríamos una estabilidad más firme, nosotros estaríamos sin duda, nosotros hablaríamos sin titubear el Evangelio de Dios. Nosotros no retrocediéramos al ver las circunstancias difíciles. Pero ¿por qué muchas veces somos inconstantes? Porque dejamos y olvidamos que el que nos puede sostener, nosotros lo queremos contristar. ¿Dónde se complementó aquel sello de aquella iglesia? ¿Usted recuerda dónde se complementó aquel sello divino? En el día del Pentecostés. Todos estaban unánimes. Sin el Espíritu Santo desfallecía. Sin el Espíritu Santo le negamos. Sin el Espíritu Santo retrocedemos. Sin el Espíritu Santo no hay visión. Sin el Espíritu Santo no hay cambio, no hay transformación. Sin el Espíritu Santo no somos nada, pueblo de Dios. Por eso Dios complementó la obra en aquel día del Pentecostés. Dios nos mandó a la iglesia hacer la buena obra. Dios no los esparció sin antes tener el sello que determinara que donde quiera que ellos se pararan, iban a presentar un evangelio genuino, un evangelio con poder, un evangelio con autoridad, iglesia. Dice en el libro de Salmos, capítulo 27, verso 1 y 2, que usted lo sabe: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En vano trabajamos si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. En vano nosotros edificaremos si no dejamos que el Espíritu Santo se meta en nuestros corazones, si no dejamos que Él viva en nuestra vida, si no dejamos que Él cambie nuestra manera de pensar. ¿Estamos aquí? ¿Quién vive? Denle ofrenda de palmas a Dios, iglesia. Dice en el verso 4, hermano: el cual Él dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El verso 6: estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Hay algo que cambie en estos tiempos, iglesia?
hay algo que vemos diferente. Satanás, que el Señor lo reprenda, va a usar lo que más le ha sido efectivo para él. ¿Cómo usted y yo nos encontramos delante de la presencia de Dios? ¿Estamos secos o estamos avivados en el fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo usted y yo nos acercamos al trono de su gracia? Podemos levantar nuestras manos, como dice la Biblia, con manos santas, con manos limpias. Podemos presentarnos al Señor sin que nada nos reproche delante de Él, sin que no nos haga retroceder algo que sabemos que nos está dañando. Usted y yo tenemos que saber cómo cuidar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, va a usar cualquier método para destruir su vida, para destruir su ministerio, para destruir la salvación de nuestras almas. Estamos aquí, iglesia. Bendito el Señor. Yo creo que, no sé si por ahí le entra un poquito de aire y me los quiere dormir, hermano, pero adore a Dios que Él está en este lugar. Bendito el Señor. No había otro evangelio, ni hay otro evangelio. Eso es como decir, el Dios de los dioses. No es que haya otros dioses. El hombre se pone otros dioses. El hombre, dice la Biblia, que ha puesto a las cosas creadas, le ha puesto Dios, ha puesto a las cosas ha puesto a las cosas como Dios, las creadas, sobre el creador de las cosas. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y hay cosas que habitan en nuestro corazón, que están ocupando el espacio de Dios, que están ocupando el tiempo de Dios en nuestro diario vivir. Y podemos seguir predicando el evangelio, y podemos seguir cantando, y podemos quizás estar en la iglesia, en el evangelio fundado, donde podemos ser salvos, pero muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque su corazón no está ahí. Su corazón no está donde debemos de estar, donde debe estar ese corazón. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Sea maldita aquella persona, sea maldito aquella enseñanza que quiera refutar el santo evangelio de Cristo. Hermano, usted y yo no podemos reprender sin autoridad. Usted y yo no podemos sostenernos firmes si Dios no está con nosotros. Es lo que el pueblo le dijo a Josué: todo lo que Dios diga, vamos a hacer. Lo que Dios te mande que tú nos digas, lo vamos a hacer. Solamente te digo que nuestro Dios sea tu Dios. Es que sin la autoridad de nuestro Dios, sin la autoridad, sin el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, iglesia, no podemos caminar. Se nos va a hacer difícil, se nos va a hacer una carga. Se me va a hacer una carga leer la Biblia, se me va a hacer una carga doblegar mis rodillas, se me va a hacer una carga, mi hermano, comer pan de dolor, como dice la Biblia. Muchas veces lo hacemos, gloria al Señor. Muchas veces hacemos todo esto, gloria a Dios, pero si Dios no está edificando nuestra vida, ¿dónde vamos a terminar? La Biblia dice que el juicio empieza por casa, empieza en mi vida, iglesia. Si yo no dejo que el Espíritu Santo edifique mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi mente, mi alma, yo me puedo perder aún predicando el evangelio, aún conociendo los estatutos y los mandamientos de Dios. Aquí no es conocer, aquí es vivirlo. Aquí no es predicar, aquí es aplicarlo. Aquí no es solamente caminar, es llegar hacia la meta final, iglesia. Aquí nosotros no podemos solamente decir: comencé hace muchos años, Dios me dio, Dios me bendijo, Dios hizo, Dios hace. Pero estamos a medio camino, quizás detenidos por algo que usted y yo podemos dejar que Dios cambie y transforme en nuestra vida. Debemos de comprender, iglesia. Si la iglesia comprendiera, abracemos al Espíritu Santo, contuvámoslo más en nuestra vida, anhelémoslo más en nuestra vida, iglesia. Hablar de la palabra de Dios es bonito,
Predicar de la palabra de Dios es bonito. Cantar es bonito, iglesia. Pero muchas veces cuando uno está trabajando en sus propias fuerzas, cuando viene el momento como apacible, decir, el Señor me bendijo, el Señor me tomó, el Señor me hizo quebrantarme, y me empiezo a acostumbrar a eso de una vez, de vez en cuando. De repente empiezo a cansarme, de repente me voy a sentir agotado, de repente ni siquiera arrastrando me voy a querer venir a la iglesia. Porque ciertamente, iglesia, a todos nos pasa de que queremos a veces no venir, a veces no perseverar, a veces no queremos hacer lo que Dios le agrada. Pero si nosotros lo que sea lo hacemos, aún quizás arrastrándonos, aún quizás no pudiendo, sintiendo no poder, a Dios le agrada el mayor esfuerzo que tú y yo hacemos, porque lo hacemos para Él. Queremos vivir para Él, queremos agradarlo, queremos contenerlo en nuestra vida. Queremos que Él nos mire, que Él hable de nosotros, iglesia. Hoy hay muchos que les gusta que el Señor les diga siervo mío, sierva mía, pero no quieren, quizás no sirven, o sea, para el Señor, no trabajan para el Señor, no se esfuerzan para el Señor, no en el ámbito de desechado, no se prepara, no se guarda para Dios. Qué bonito es escuchar que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios te lleve un mensaje, que Dios te dé un mensaje, una profecía, que Dios use tus labios, que Dios te dé inteligencia, te dé iluminación de la palabra. ¡Qué bueno! Pero si nosotros no empezamos a abrazar y solamente queremos al Espíritu Santo, como quien dice, como cuando yo quiera, cuando yo lo necesite, Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, casi termino, pues busco ahora el favor del hombre o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a servir, no a ser servido. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, cuando le iba a lavar los pies a Pedro y le dijo que no, dijo no, yo he venido a servir. Cristo fue el mejor ejemplo del servicio. Cristo fue el mejor ejemplo de entrega. Por eso la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él es el pastor de pastores. Los líderes aquí te pueden fallar, yo te puedo fallar, Él no te va a fallar, pero tú y yo tampoco nos podemos descuidar, que ya porque decimos o enseñamos o aprendemos de que no puedo poner la mirada en nadie, no tengo que prepararme, no tengo que guardarme. Si la Biblia dice que yo soy la imagen de Cristo, yo represento a Cristo aquí en la tierra, yo soy el sacerdote en mi casa, yo soy el Hijo de Dios en las calles. En las calles yo no soy el salmista. En las calles a usted no lo conocen como el maestro, el predicador, el pastor. No, eso es un título que, gloria a Dios, usted y yo lo tenemos. A usted y a mí nos caracteriza la presencia, el respaldo, la presentación de Cristo en nuestra vida, Cristo viviendo en nuestra vida. Casi termino, váyase al libro de Gálatas capítulo 5 y sígame con su vista en el verso 7. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un pequeño error, un pequeño descuido va a costar el gran sacrificio, los sacrificios o el esmero que tú y yo hacemos. La entrega que tú y yo quizás tenemos a hoy, en ayuno, en oración, en vigilia, en estudio, en ese entusiasmo de trabajar para la obra. Si yo me descuido, Satanás no va a pensarla dos veces para destruir mi integridad, mi moralidad con el pueblo de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, iglesia. Cuando ese animal pega duro, pega duro. Recordemos lo que le pasó a Job. Dios le dijo, está en tus manos, no toques su alma. Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando agarró a ese pobre hombre, lo hizo sufrir.
lo hizo estremecer su cuerpo. Imagínense, ese hombre no podía ni sentarse. Su cuerpo estaba llagado, una sarna maligna. No podía acostarse, y aún así dice la Biblia que con todo eso no pecó. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en su vida y en mi vida, nosotros aprendemos a amarlo no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Él es Dios. Él me amó primero. Él me miró primero a mí. Él se dio su vida por mí. Él se dio su vida por usted y por mi iglesia. Por eso usted y yo tenemos que contener, tenemos que guardar, tenemos que respetar, tenemos que cuidar que el Espíritu Santo de Dios no se vaya de nuestro lado. Amén. Bendito el Señor. Den ofrenda de palmas a Dios, iglesia. Dice el apóstol Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol Pablo confiaba en lo que había enseñado. El apóstol Pablo estaba seguro de lo que estaba impartiendo. En él no había duda. En él no había incredulidad. Él estaba certeramente seguro que lo que él recibió de parte de Dios, no lo podía cambiar a ningún momento. Yo confío en ustedes, le decía. Yo tengo una confianza en ustedes, lo mismo que Dios tiene la confianza en usted y en mi iglesia. Dios te ha depositado algo muy importante, que es la salvación de tu alma. Preocúpate por la salvación de tu alma. Preocupémonos por la salvación de nuestra alma. Preocupémonos por no contristar al Espíritu Santo. Lo demás será por añadidura. Si tú y yo predicamos, si Dios se glorifica en sanidad, si cantamos, si Dios hace la obra, si hablamos en lengua, si tenemos todos los dones, pero no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, podemos perder nuestra salvación. Y el apóstol Pablo le decía: pero los que perturban llevarán la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Si en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, el apóstol Pablo decía: yo no les puedo seguir predicando la circuncisión. Ya eso ya no es presentable para que usted y yo seamos parte de Dios, no. Sino mejor quitemos el estorbo de la cruz. Digamos, Jesús no hizo nada. Jesús hizo en vano todo su sacrificio, su entrega. No hizo nada. Eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Miren, iglesia, el apóstol Pablo en una de las cartas, en una de las epístolas, habló sobre cuando estaba aconteciendo algo terrible, una persona perversa. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo: echen a ese hombre a la calle, entréguenlo a Satanás, y que sea salvo, que sea su cuerpo destruido, pero que su alma se salve. Hay personas que Satanás, que el Señor los reprenda si se descuidan, Satanás va a usar sus labios. Satanás, que el Señor los reprenda, va a usar sus vidas y van a destruir a otro. Por eso usted y yo, la Biblia nos dice en una parábola: si tu ojo te es ocasión de caer, sácate. Si tu mano te es ocasión de caer, córtate. Es mejor entrar ciego, manco, cojo al cielo, que completo al infierno. Mutilemos a través del sacrificio, de la entrega. El ayuno, mi hermano, no es para que tú y yo, para que Dios nos use. El ayuno es para que tú y yo, que Dios doblegue nuestra humanidad, destruya nuestros deseos. El ayuno es para que usted y yo, mi hermano, muramos al yo, muramos a la altivez, a la vanagloria. Antes de la caída, dice la Biblia, viene la altivez de espíritu. Y la altivez de espíritu no llega de un solo, de repente no, de repente te está Satanás usando los labios y tú como que no pasa nada. De repente estás oyendo cosas que están contaminando tu corazón y tú como que no pasa
pasa nada. De repente, pero tú sigues predicando, tú sigues viendo la mano de Dios. De repente estás empezando a elevar tu alma a cosas vanas. Estás empezando a permitir que se levante la altivez en tu corazón, en tus ojos, en tu vida. Y de repente viene el desplome, viene el golpe certero de Satanás, que el Señor reprenda. Por eso es mejor, mi hermano, que llevemos a consecuencia a morir nuestro propio yo, a la carne. Hagamos morir lo que nos puede hacer ofender a Dios o dañar a mi hermano o a mi hermana. Nosotros somos un solo cuerpo, dice la Biblia. ¿Y por qué usted y yo nos tendríamos que dañar? Si la cabeza es Cristo. La cabeza no son, la cabeza, Cristo no representó los brazos. Cristo no representó los pies. Cristo no presentó el pectoral. Cristo presentó la cabeza. Porque la Biblia dice que desde la cabeza, mire, desciende por el rostro y la barba y cae a sus vestidos. Cristo representa eso. Cuando Cristo es la cabeza en tu vida, en mi vida, en tu matrimonio, en la iglesia, Dios va a descender, va a hacer la obra perfecta en tu vida y en mi vida. Abracemos el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Estamos aquí de la ofrenda de palmas a Dios. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad se refiere, mi hermano, a que, le voy a dar un ejemplo. La persona que fue libre del alcoholismo, dice, tiene esa libertad de Cristo de decir que alguien venga y le diga, mira, tú antes tomabas, ¿por qué te preocupas? Tú eras un gran borracho, eras el número uno. Empiezan los halagos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero como esa persona es libre, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, y dice, no, Cristo vive en mí, yo soy libre, Cristo me ha hecho libre. Pero muchas veces, porque dice la Biblia que no usemos la libertad como libertinaje para uso de la carne. El libertinaje es hacer de la palabra de Dios amistad con el mundo. Y cuando la hacemos amistad con el mundo, la convertimos en libertinaje, algo que no representa a Dios. La Biblia dice que dejamos de ser esclavos del mundo, pero venimos a ser esclavos de Cristo. No como quien dice, mi hermano, no en el término humano, no, sino que si yo sé que Dios dio su vida por mí, yo doy todo por Él, yo entrego todo por Él, yo hago todo por Él, porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. Y si yo quiero, me declaro esclavo de Cristo, porque lo hago para Él. Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, hoy en las iglesias dice, tú eres libre, estamos bajo la gracia, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios perdona. No, la Biblia dice que no usemos la libertad para ocasión de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ya los vamos a ver. Dice en el verso 14, porque toda la ley es una sola palabra, se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. La ley se refleja en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ahí se reflejan los 10 mandamientos. Eso es lo que el apóstol Pablo le enseñó a esta iglesia. Quería hacerlo volver, quería hacerlo recapacitar a través de esta enseñanza. En el verso, dice en el verso, y ya con esto termino, hermano. Verso 18 nos sigue diciendo, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosa semejante a esta, acerca de las cuales os amonesto. El mundo, cuando viene transformado de Cristo, de afuera adentro, viene con la noción de que si no está escrito en la Biblia ciertos pecados, no es pecado. Porque
Lo que no se refleja, lo que no se dice. Un ejemplo, la Biblia me dice no fumarás. La Biblia me dice qué sé yo, otros pecados que no me lo registra la Biblia. No usé drogas, no me lo dice la Biblia, pero la Biblia dice y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Todo lo que corrompe, todo lo que ofende a Dios, todo lo que me aleja de la presencia de Dios, Pablo lo amonestaba. El Espíritu Santo lo rechaza. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale, Dios viene a ordenar su casa, viene a habitar en su vida, viene a morar en ella. Se muda a su casa, a su vida, empieza a cambiar todo, iglesia. Pero si usted y yo queremos convivir con el mundo y con las cosas de Dios, con las cosas santas, el Espíritu Santo se va. Y Él no es vengativo, Él no desordena, Él deja todo ordenado. Pero el que entra trae 7 más, y el postrer estado viene a ser peor que el anterior. Por eso le digo, iglesia, ¿qué estamos conteniendo? ¿Qué estamos contuviendo ahora? ¿Qué contenemos ahora en nuestra vida? ¿Qué guardamos en nuestro corazón? ¿A quién reflejamos en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestras labores, en nuestro diario vivir? ¿Estamos representando a Cristo? ¿Estamos siendo imagen de Cristo aquí en la tierra? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra? Porque nosotros, mi hermano, no venimos a perder el tiempo. Dios no nos llamó para estar sentados. Dios nos tiene una labor importante. Y primeramente que usted y yo nos salvemos. Si usted y yo nos salvamos, podemos ser ayuda para otro. Y si no nos queremos salvar y queremos salvar a otro, lastimosamente solo va a ser un heraldo del evangelio, un predicador nada más, un mensajero del evangelio. Qué tristeza, iglesia. Personas que han contado testimonios, predicadores grandes que Dios los usó de una manera poderosa, evangelistas que están en el infierno eternamente, se descuidaron. Personas que porque no pudieron perdonar, personas que porque no pudieron acercarse a Dios, porque no vivían una vida íntegra delante de Dios, perdieron lo que es tan hermoso y lo que es eterno, la salvación de nuestra vida. Ellos anhelan tener un minuto, un segundo, unos minutos para poderle decir: Señor, me arrepiento y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. No la tienen ya, no la tienen. Y Satanás, que el Señor reprenda, Él sabe que el tiempo se determina. Y usted y yo, mi hermano y hermana, no sabemos cuándo la muerte nos pueda sorprender. Que Cristo venga. Yo quiero salvarme, yo no sé usted. Yo quiero guardarme para el Señor, yo no sé usted. Yo quiero contener al Espíritu Santo en mi vida, en mi diario vivir. Yo no sé usted, iglesia. No podemos vivir una vida de apariencia, no. Muchas veces queremos hacer lo que quizás por experiencia lo hemos hecho. Casi voy terminando, iglesia, no se preocupe, no me mire así. Bendito el Señor. Miren, verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, bondad, fe, amén. Contra tales cosas no hay ley. Con esto termino, iglesia. Hoy tenemos ministerios, hoy tenemos labores que hacemos dentro y fuera de la iglesia, pero sin los frutos del Espíritu Santo. No podemos sobrepasar un reglamento, un alineamiento de parte de Dios para que Dios obre perfectamente. Hoy vemos personas en los altares predicando del Evangelio, pero sin amor, sin compasión, sin un ejemplo en su vida. Y la iglesia lo está permitiendo. No está mal en el aspecto de que usted y yo lo tenemos que condenar. No, quizás está haciendo la buena obra. Pero la Biblia dice, le dijo a aquella iglesia que había dejado su primer amor: recuerda de dónde has caído. El primer lugar de Dios. Cuando otra cosa toma el primer lugar de Dios, hermano y hermana, todo se va a destruir. Porque el primer lugar es Dios.
Si el Espíritu Santo de Dios nosotros lo agradamos, Él no se va a alejar de nosotros. Él no se va a contener para no hacer o hacer las cosas que usted y yo necesitamos en nuestra vida. No podemos, iglesia, seguir caminando con un doble ánimo. No podemos, iglesia, seguir caminando pensando que no pasa nada. Tenemos que preocuparnos cuando el Espíritu Santo de Dios no se mueve en nuestras vidas, no se mueve en nuestros servicios, porque el servicio que se lo estamos dando es a Dios. Aleluya. Y hay una promesa: no están huérfanos. Si usted y yo no sentimos el Espíritu Santo de Dios, iglesia, estaremos huérfanos. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar, iglesia? Nosotros no estamos huérfanos. La Biblia dice que el hijo está en casa. El hijo pone atención. El hijo acata órdenes. El hijo lo tiene todo. Lo que le pasó a aquellos dos jóvenes, el que quiso su herencia, se fue uno y el otro reprochó: mira, yo no me has dado ni siquiera un cabrito y todo se lo diste y lo va a despreciar. Tú lo tienes todo aquí. Aleluya. Búscalo. Ustedes y yo, iglesia, tenemos todo. Solamente hay que buscarlo. Solamente hay que anhelarlo. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice: la fe sin obras es muerta. Y cuando hablamos de obras, no es solamente la obra moral, estamos hablando de la obra laboral. Yo trabajo, yo quiero sentir al Espíritu Santo. Dios, siento que me estoy muriendo, siento que me estoy secando. Tengo fe que Dios me va a salvar, que Dios me va a levantar, pero no obro. No trabajo para que Dios se complazca de mi vida, tenga misericordia de mí. ¿Cómo Dios se va a acercar? ¿Por qué? Porque Dios no es como quien dice, mi hermano, Él no obliga a nadie. Él es caballeroso con usted y conmigo. Abracemos al Espíritu Santo, iglesia. Contengámoslo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestros liderazgos. Contengámoslo, porque si no, usted y yo vamos a seguir trabajando, pero sin el dueño de la obra. Y sin el dueño de la obra, mi hermano, en vano vamos a trabajar. Queremos trabajar, mire, no estamos en contra del crecimiento numérico, pero si no hay crecimiento numérico, algo está pasando. Está bien que la gente venga y quizás se vaya porque no le gusta el mensaje, pero si se va, mi hermano, porque no hay una imagen viva de Cristo, hay que usted y yo preocuparnos. Porque está bien que digamos: ok, Dios no quiere cantidad, quiere calidad, claro, pero la calidad, ¿cómo se cultiva? Con paciencia, con trabajo, con obra, con esmero, con entrega. Recuerda los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 1. El uno tuvo miedo y lo escondió. El otro que tenía 5 lo multiplicó. Y el otro que tenía 3, el otro que tenía 2 lo multiplicó. ¿Por qué? Porque esto no se debe de quedar estático. Si el dueño de la obra va a aumentar, te va a aumentar quizás la carga como pastor, como líder, como maestro, como todo lo que trabajamos aquí. Pero Dios también va a dar la fuerza porque es de la obra. Pero si tú y yo estamos trabajando sin el dueño de la obra, vamos a todo el tiempo decir: Dios sabe lo que hace. Es que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que quiere con usted y conmigo. Dios no se ha equivocado. Dios no se equivocó en llamar a nuestro hermano pastor. Dios no se equivocó en llamar a cada líder que está en este lugar. No, los equivocados podemos estar nosotros pensando que estamos bien y estamos mal delante de Dios, porque quizás no estamos conteniendo lo suficiente al dueño, quien me puede impulsar a lo que Dios quiere que haga. De los que estamos aquí, hermano, la verdad, si aquí se pone un evangelista que ha tenido la experiencia, o un misionero que ha tenido la experiencia de pasar ríos,
pantanos, desiertos por ir a predicar el evangelio, por una pasión, es porque ha trabajado. Pero se le dice, hermano, usted y yo que estamos en Estados Unidos con toda esta comodidad, con alfombrita, con lucecita, con aire acondicionado, vamos, hermano, allá a aquella montaña donde todas las noches nos pican los moscos. La piensan 2 veces, la pensamos 2 veces, iglesia. Es que Dios no se equivoca con el labor que usted y yo tenemos. Dios sabe la capacidad que usted y yo tenemos, la entrega que le vamos a dar. Pero si usted y yo retrocedemos, Dios es caballeroso. Dios te sigue hablando, te sigue redarguyendo, te sigue enseñando. Y cuando tú no quieres, destrucción repentina viene. Con esto termino. Recuérdese lo que Dios le dijo a aquel hombre de aquella iglesia. Porque has guardado mi palabra, yo te guardaré de la ira venidera. ¿Qué es guardar? Es entretener, asegurar, cuidar que no se me quite, cuidar que no me lo roben. ¿Cuántos de nosotros nos han robado la visión, la entrega, el amor que Dios quiere que tengamos para la obra, que tengamos para las almas? Satanás, que el Señor lo reprenda, no pierda el tiempo, iglesia. Usted y yo no lo podemos seguir perdiendo. Minuto a minuto se pierden las almas y usted y yo no podemos estar recostados o reposando en nuestros enseres, en nuestro descanso. No, debe haber una preocupación, porque nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos ha delegado. Póngase de pie, iglesia. Ya terminé, iglesia, no se preocupe. Bendito el Señor. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios. Con sus propias palabras, dígale: Señor, quiero atesorar tu palabra, quiero guardarla. No permitas que nadie me la robe, no permitas que nadie me la quite. Señor amado, gracias por tu palabra en esta hora, mi amado Dios. Gracias por la vida de tu pueblo, de tu iglesia, mi amado Dios, porque tú sigues hablando a tiempo y fuera de tiempo, Padre amado. Tú nunca nos has dejado solos, mi amado Dios. En esta noche, Padre amado, yo te pido fortaleza por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, por los matrimonios, por los jóvenes, por nuestro pastor, por cada líder, Señor amado. Que tú traigas fortaleza, que tú traigas, Señor amado, ayuda, Señor amado, a nuestros corazones, Señor amado. Que tú arranques de raíz, Señor amado, todo lo que no te agrada, mi amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tú vienes pronto, yo no me quiero quedar, mi amado Dios, o la muerte me puede sorprender, Señor amado, y no quiero despertar en otro lugar que no sea contigo, mi amado Dios. Yo me quiero salvar, Padre mío, tenga misericordia de mí, mi amado Dios. Enséñame a amarlo más y más, para su gloria, para su honra. Oh Señor amado, penetra en los corazones de tu pueblo, penetra en los corazones de tu iglesia, en la mente, Padre amado. Oh Señor amado, que tú seas el primer lugar, mi amado Dios, que tú seas, Señor amado, nuestro Señor. Oh Señor amado, todos los días de nuestra vida, mi amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te doy la gloria y te doy la honra, mi amado Dios. Amén y amén.